Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de webinar. El día de hoy vamos a ver el tema de la fase precontractual a cargo del ingeniero Lenin Salvatierra. Les quiero comentar de que en este espacio, si tenemos dudas o consultas de la temática que vamos a revisar el día de hoy, nos las hagan conocer a través del chat. Sí, todas las preguntas van a ser dadas su respuesta al finalizar la presentación. Adicionalmente a esto, al final de la presentación también les vamos a compartir el tema de la encuesta para que nos puedan ayudar con sus respuestas y sus evaluaciones. Queremos dar la más cordial bienvenida a Lenin. Buenas tardes, Lenin, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes, un gusto. Bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta capacitación. Esperemos que sea de su agrado. En este momento ya podrás compartir la presentación y también indicarles a los participantes que en un momento, cuando ya ingresen más personas, yo ya les comparto la presentación para que se puedan descargar. ¿Me indica si puede ver la presentación? Sí, yo ya estoy verificando la primera diapositiva que dice Dirección de Capacitación y Certificación. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la capacitación del CERCOP. En este momento vamos a iniciar con la capacitación. El tema a tratar, vamos a hablar de la fase preparatoria, en la cual tengan un poquito más de conocimiento de todo el procedimiento que se debe llevar a cabo de acuerdo a la fase pertinente.
Dentro de esta capacitación vamos a establecer las normas comunes en los procedimientos de contratación, los cuales las entidades deben llevar a cabo para determinados procedimientos de contratación que sea que la entidad elija para llevar a cabo su procedimiento. Lenin, no se visualiza la presentación, o sea, solo se ve la primera pantalla, No se la está visualizando. dirección de... No, puedes, puedes darle como que para... Solo verifico en este momento la pantalla de la Dirección de Capacitación y Certificación. Ahí estoy viendo normas comunes. Ahorita Dirección de Capacitación. Y ahí sí se Ahí. está visualizando. Ya, sí, ahorita estoy viendo la fase precontractual, la diapositiva. Ok. Ok, entonces continuamos. Ya que tienen acceso a las imágenes que estamos mostrando en este momento, de la etapa precontractual. Como les indiqué, iniciamos por las normas comunes de los procedimientos de contratación. En este sentido, hablando específicamente de la fase precontractual, podemos establecer que esta empezará con la publicación de la resolución de inicio dentro del portal de compras públicas hasta la adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento de contratación. También deben tomar en consideración que dentro de los procedimientos de contratación, todos los procesos que vayan a ser lanzados por las entidades contratantes dentro del portal de compras públicas, lo cual es la manera adecuada de realizar un procedimiento de contratación, estos serán gratuitos, no tendrán ningún costo y en ningún monto de modalidad se cobrará ningún valor por la participación de todos los oferentes que lo pueden hacer de manera gratuita. Vamos ahora un poco a establecer dentro del procedimiento de contratación que la entidad vaya a elegir para llevar a cabo su proceso. Tenemos la etapa de preguntas y respuestas y aclaraciones. Tenemos que los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones dentro de los pliegos a la entidad contratante. Las preguntas, aclaraciones, respuestas y modificaciones de los pliegos en el caso de existir en la publicación del portal de compras públicas. Esto es muy importante, ya que dentro de esta etapa los proveedores podrán realizar las respectivas preguntas para que dentro de estas preguntas las entidades procedan a realizar las acciones pertinentes. Entonces, seguimos con la etapa de preguntas. Aquí tenemos que el responsable designado por la máxima autoridad o su delegado o la comisión técnica, si así fuera el caso, responderá a las preguntas debidamente motivadas en el término para el efecto se establezcan los pliegos. Asimismo, no se considerará como respuesta que el proveedor, generalmente es lo que pasa en algunos casos, que las entidades le dicen a los proveedores, por favor, remítanse a los pliegos. Eso no debe establecerlo la entidad, ya que si estamos en esta etapa es para aclarar efectivamente las preguntas del proveedor para que no tengan inconveniente más adelante en el proceso de contratación. Entonces, todas las aclaraciones que las entidades realicen dentro de esta etapa deben ser contestadas a los proveedores. Ya, asimismo, los proveedores una vez recibida la invitación, ya saben que procederán a acceder a esta etapa como tal, ¿no? También vamos a hablar de los términos que se pueden definir dentro de esta etapa, ¿no? Así como que el término que tienen los proveedores para efectuar las preguntas y las entidades para, en este caso, dar contestación a las mismas. Entonces, estos términos establecidos, si pueden visualizar una tabla, tenemos aquí en las fechas que establecen dentro de la publicación en el portal de compras públicas, la formulación que realizarán los proveedores deberá efectuarse siempre a través del portal de compras públicas. Ese es el medio que deben utilizar tanto las entidades como los proveedores. Y dentro de estas aquí podrán establecer los montos y las fechas a realizar los términos, ¿no? Para exigidos como determina la ley. Entonces vamos a ver aquí el coeficiente. El primer coeficiente estamos hablando de un monto de 6.559,36 hasta un monto de 66.593,64, que es el primer ejercicio.
Y así sucesivamente, en el segundo tenemos a partir de 66.593,64 a partir de 233.077,74. Entonces, este término exigido es empezando de 2 a 4 días, asimismo, en el término mínimo es de 3 y el término máximo es a 5 días. Y así, de acuerdo a su coeficiente, podemos establecer de 4 a 6 días, de 5 a 7 días y por último, con el último coeficiente de 6 días a 8 días en adelante. Ya. Para dar respuestas a aclaraciones, la comisión técnica o el servidor designado por la máxima autoridad, en el término de 2 días o 6 días contados a partir de la fecha límite de recibir las preguntas, emitirá las respuestas de aclaraciones a través del portal. Debe quedar muy claro que toda pregunta, aclaración que solicite el proveedor debe ser contestada en el término establecido y dentro del portal de contratación pública. Tiene que quedar muy claro en ese sentido para que no existan contradicciones ni dilataciones en ningún sentido. Asimismo, podemos ver en la siguiente figura, no sé, en la parte del cronograma, aquí nos establece la máxima autoridad contratante o su delegado o la comisión técnica de ser necesario, mediante resolución motivada, publicará en el portal de compras públicas y podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite de etapa de preguntas y respuestas. A ver, aquí que quede un poco claro para las entidades, cuando quieren modificar el cronograma, solo se puede dar durante esta etapa, en la etapa pertinente. Entonces, si existe una modificación de cronograma, solo se puede establecer hasta la etapa de preguntas y respuestas. Más allá de eso, no se puede acceder a este tipo de modificación. Y esto lo pueden ustedes verificar en el artículo 75 del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública. Asimismo, como pueden modificar el cronograma, la entidad tiene la potestad, en este caso, de la cancelación del procedimiento. Entonces, la cancelación del procedimiento se puede dar desde la fecha de convocatoria hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de la oferta. Incluso habiendo pasado la etapa de preguntas y respuestas, hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de la oferta, la entidad tiene la potestad de poder cancelar el proceso. Entonces, en este sentido, tenemos tres ejercicios. Uno es de no existir la necesidad. En este sentido, la entidad hará un archivo de expediente y cancelará el procedimiento. O también, cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de contratación. En este sentido, el solo hecho de hacer una reforma que modifique el objeto de contratación, en este caso ya sería un nuevo procedimiento, la entidad podrá cancelar el procedimiento para posterior lanzar uno nuevo. Y cuando exista violación sustancial del procedimiento contractual. En este sentido, cuando existe este tipo de situaciones, la entidad cancelará el proceso para que en lo posterior no exista inconvenientes y después el proceso como tal vaya en sentido de monitoreo por parte del CERCOP. También hablando un poco ya en la parte de los formularios de las ofertas. Las ofertas deberán ser presentadas en los modelos obligatorios de pliegos de los formularios dispuestos por el CERCOP. Esto de aquí nosotros lo vamos a encontrar en el portal de compras públicas. Nosotros tenemos los modelos de pliegos y los modelos de formularios en los cuales las entidades, tanto como los proveedores, tienen acceso a estos aquí. Entonces, aquí, estos no serán susceptibles de modificación por parte de la entidad contratante ni los oferentes, por eso les estoy mencionando. Tanto las entidades como los proveedores van a tener acceso mediante el portal de compras públicas. Así que en ningún caso se podrá modificar. Sin embargo, estos se pueden adherir a las especificaciones que están establecidas por el sector. Dentro de la presentación de la oferta también tenemos que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del portal de contratación pública hasta la fecha límite de su presentación debidamente firmada de manera electrónica. Eso nosotros podemos verificar que la normativa nos establece que en todos los procedimientos de contratación es de manera exigible utilizar la firma electrónica. Bueno, hay excepciones en el caso de ferias inclusivas. Entonces, todo el procedimiento de contratación debe ser subido en el portal de contratación pública.
Asimismo, las ofertas presentadas de los participantes en los procedimientos de contratación pública deberán ser de manera independiente y sin conexión. Esto es importante porque las entidades deberán verificar que no exista vinculación dentro de las ofertas presentadas, de manera de grupos de compañías, participantes de dichos procedimientos, o ya sea de manera oculta o de manera explícita. Entonces, la entidad contratante debe verificar dentro de su anexo de vinculación si no existen este tipo de causas, ¿no? Claro que en el caso de detectarse vinculaciones, la entidad puede ir a lo que establece específicamente el artículo 6 en el numeral 9.4 para verificar las vinculaciones y de esta manera inhabilitarán las ofertas de los participantes que lo hicieron de esa manera. Las ofertas también, aquí nos menciona lo mismo, que las ofertas de presentadas por el portal de compras públicas en los siguientes procedimientos, ¿no? Los procedimientos especiales, contrataciones de situación de emergencia, adquisiciones de bienes inmuebles. Esas son las excepciones que tienen, ¿no? Y en las ferias inclusivas, que estas simplemente son subidas al SOCE, pero no no es necesario utilizar el MFC como tal. Y en los procedimientos de ínfimas cuantías y en las contrataciones de giros específicos que hacen las entidades para llevar a cabo sus procedimientos. Ya, también tenemos lo que les mencioné, los términos para la entrega de las ofertas. Aquí, de conformidad como al presupuesto referencial, las entidades contratantes deben establecer la fecha límite de entrega técnica y se observarán los términos previstos a continuación de lo que nosotros podemos ver en el gráfico. Como yo les puedo explicar, aquí nos identifica un coeficiente y nos determina el término que lo deben hacer. Aquí en el primer coeficiente nos establece no menor a 2 días, en el siguiente nos determina no menor a 3 días y sucesivamente nos establece los términos, ¿no? La parte importante aquí en las aperturas y la integridad de la oferta que deben verificar las entidades contratantes. En este sentido, como tenemos entendido, ya sea el designado por la máxima autoridad, su delegado o la comisión técnica, aperturará en un acto público con fecha y hora la recepción de la cual se dejará constancias del acta. Entonces, en este sentido, la entidad podría determinar en su pliego el tema de la apertura de oferta en un acto público, ¿no? Eso ya lo debe definir la entidad. Asimismo, ellos están obligados a la verificación integral de los documentos solicitados en las ofertas presentadas a fin de identificar errores susceptibles o de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos en el CERCOC y con la normativa legal vigente. Aquí vemos un gráfico, lo que les estaba expresando, las vinculaciones, y aquí específicamente nos dice lo que nos menciona el artículo 6, en el numeral 9.4, donde nos menciona, se producen cuando existen un nexo de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, de parentesco de consanguinidad, asociativo laboral, personal o social, entre diversos actores que concurren a la contratación pública. Y de este nexo causan un perjuicio, sea una conducta ilegítima, afecta al Estado, o distorsiona la libre competencia y afecta a los principios que determina la ley. En este sentido, vamos a hablar de los principios, los que establece el artículo 4 de la ley. Por principio de transparencia, toda oferta debe ser presentada sin vinculaciones, sin nexos, para evitar este tipo de controversias. También en este mismo tema de la vinculación, el CERCOP puede intervenir en temas de vinculaciones, podrá suspender los procedimientos de contratación cuando existan vinculaciones. Las entidades descalificarán a los proveedores participantes de los procedimientos de contratación pública si estos se hallaran en vinculación en los impuestos a la normativa legal vigente. Esto lo pueden establecer en la ley orgánica en su artículo 106.1. Ahora nos vamos a la parte de la convalidación. En la parte de la convalidación, esta se establece que debe incluirse obligatoriamente
en un plazo para la convalidación de las ofertas y de conformidad con lo establecido en este reglamento general, en las cuales las convalidaciones las tenemos a partir del artículo 79, donde nos menciona las formas de cuándo las entidades pueden convalidar. Entonces, en este sentido, si la convalidación de errores, si la entidad contratante tiene dudas si se debe enviar o no a convalidar una oferta, optará a enviar a convalidar. En estos casos, además de aplicar el principio de igualdad, por lo cual se deberá permitir la convalidación de todos los oferentes que hayan presentado los mismos errores. Entonces, aquí las entidades deben tomar en cuenta que si varios proveedores en este sentido o varios oferentes que vayan a estar participando en determinado procedimiento de contratación tienen los mismos errores cometidos dentro de su oferta, las entidades no pueden enviar a convalidar solo a un proveedor, sino tienen que, por términos de igualdad, enviar a convalidar a todos para que todos tengan la oportunidad de esta manera de justificar. Ya, entonces debemos tomar en cuenta que las ofertas una vez presentadas no podrán modificarse. Ahora, no obstante, si existen errores de forma, eso es lo que nos establecen los artículos del reglamento general. Entonces, el término para que esto se aplique serían de 2 días a máximo 5 días contados a la fecha de la notificación. Las notificaciones para convalidación se harán por medio del portal de contratación pública. Entonces, deben tomar en cuenta que por ningún sentido se puede enviar a convalidar a los proveedores por ningún otro medio que no sea el portal. Entonces, aquí vamos un poco ya viendo lo que nos dice la normativa como tal, específicamente el artículo 79 del Reglamento General, y lo que nos establece. Se entenderá por errores de forma aquellos que no impliquen modificación alguna en el contenido sustancial de la oferta. Entonces, vamos específicamente que estos son tales como errores tipográficos, foliado, organización de la oferta, quizás el proveedor ingresó su oferta de manera desordenada, eso se podría enviar, se consideraría errores de forma y se enviaría a convalidar. Y la certificación sobre capacidad legal, técnicas y económicas. Asimismo, con las contradicciones o discordancias que causen dudas entre la información consignada por el participante en cualquiera de sus ofertas y la documentación por la cual respalda el error llenado en el formulario de la oferta. Asimismo, se considerará convalidable también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. Mencionando lo que nos decía las convalidaciones, dentro del periodo de la convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen la modificación del objeto de la oferta. Por lo tanto, podrán subsanar omisiones sobre su capacidad legal, técnica y económica. Asimismo, en el caso de dudas sobre existencia de errores de forma o de naturaleza convalidable, la comisión técnica o su delegado del procedimiento enviarán a convalidar la oferta, para lo cual se aplicará el principio de igualdad y racionalidad. Entonces, es importante que las entidades tomen en cuenta y verifiquen bien lo que nos establecen las convalidaciones, que específicamente revisen lo que nos dice el reglamento general a partir de su artículo 79, lo que se puede enviar a convalidar y lo que no se puede enviar a convalidar. Asimismo, como les mencionaba, los errores no subsanables o no convalidables, lo que no podría enviar a convalidar la entidad. Aquí tenemos con errores no convalidables, los cuales tenemos 2 puntos. En la primera, en la falta de información que no contenga referencia a la oferta. No se podrá enviar por ningún motivo a convalidar una información que no haya estado establecida previamente. En el punto 2 es el incumplimiento de requisitos técnicos de la oferta. Eso no se puede enviar a convalidar, ya que la entidad tenía que haber verificado que estos cumplan. Así que en el caso de la existencia de errores no convalidables, la entidad simplemente tiene que aplicar lo que establece los artículos y en este caso, si ver que no se cumple, llegar hasta el rechazo de la oferta como tal, ya que esta no cumplía los aspectos económicos o lo que solicitó la entidad en sus pliegos. Aquí tenemos la prohibición de no convalidar. Las entidades contratantes no podrán
durante la etapa de convalidación requerida al oferente o información que no se encuentra referida en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Como le digo, toda convalidación debe estar referenciada en lo que la entidad al momento de elaborar el pliego debió establecer. Asimismo, tampoco las entidades contratantes dentro de esta etapa podrán formular aclaraciones o modificaciones de requerimientos de aspectos de las condiciones establecidas en los pliegos. Aquí se establece que no se está prohibido de convalidar esto aquí, porque si nos vamos específicamente a lo que nos dice el contenido, formular aclaraciones. Esta etapa de preguntas, aclaraciones, ya pasó. Entonces, en ningún momento esto se puede enviar a convalidar. Y venimos un poco a lo que ya es la evaluación de la oferta como tal. Asimismo, lo tenemos determinado que la máxima autoridad, su delegado o la comisión técnica examinará las capacidades económicas, financieras y jurídicas de la calidad según los parámetros establecidos en los pliegos. A efectos de reconocer la experiencia de los proveedores obtenidas en sus participaciones anteriores mediante consorcio, la entidad contratante procederá totalmente al monto contractual ejecutado independientemente del porcentaje que participó el consorciado. En este sentido, para el tema de reconocimiento de experiencia, las entidades, al verificar que un proveedor que ha participado como consorcio dentro de otro procedimiento de contratación, ya sea este cual sea, debe considerar el monto total del cual este participó. Aquí tenemos varios puntos donde dice el CERCO regulará las normativas, instrumentos de modalidades de acreditación de la experiencia, eso es lo que le establecía, la temporalidad según el procedimiento de contratación, localidad, montos de experiencia requeridas y la forma que se evite, de esta forma se eviten arbitrariedades dentro de las entidades contratantes como tal. Asimismo, sin perjuicio a lo anterior, el oferente podrá a su elección acreditar experiencia con tan solo detallar en su oferta donde reposa la documentación de la información acreditada. Entonces, el oferente como tal va a detallar dentro de los procedimientos de contratación donde a él se le acreditan estas experiencias para que sea tomada en consideración. Asimismo, tenemos que en el caso de la modalidad contractual de ingeniería, procurará la entidad contratante, a más de lo expresado, deberá considerar al menos los siguientes parámetros. Este es en el caso de obras, se podría decir, ¿no? Conocimientos y experiencias de ejecuciones de este tipo de contratos, las experiencias y competencias en disciplinas de los ingenieros o profesionales calificados que serán responsables de los diseños de proyectos y la capacidad financiera de ejecutar en el proyecto. Todo eso se debe tomar en consideración al momento de la evaluación de la oferta. Como les digo, siempre y cuando esto van en base a los parámetros que se establecieron en su momento. Asimismo, según el proceso de contratación, tenemos la metodología. Entonces, las capacidades técnicas, económicas, financieras y jurídicas podrán ser analizadas a través de los siguientes parámetros. En este sentido, tenemos la metodología cumple o no cumple, donde ésta se empleará de acuerdo al objeto determinado y el cumplimiento de condiciones, requisitos o capacidades mínimas técnicas, económicas o jurídicas por parte del oferente que sea exigido por la entidad contratante. En los procedimientos que se utilizarán la metodología serán subasta electrónica, menor cantidad de obra, bienes y servicios y contratación directa de consultoría. Asimismo tenemos en la otra metodología, que es cumple o no cumple, pero por puntaje. Esta se empleará la metodología por puntaje cuando el objeto sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de los en lo técnico o económico. Se aplicará esta metodología en todos los procedimientos de contratación, ya sean de régimen común y la metodología por puntaje solo se los realizará con los calificados en la primera etapa. Entonces, en este sentido, esta metodología, en estos procedimientos de contratación, si no pasó la etapa de cumple o no cumple, no puede pasar a la metodología por puntaje, porque no cumpliría la etapa cumple o no cumple. Entonces, ahí quedaría, ese proveedor no podría pasar a la otra etapa y sería en este sentido descalificado. Aquí se les menciona un poco para el caso de obras.
En el caso de contrataciones de obras, los parámetros del personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de obras. Serán exigidos en los pliegos, pero como obligación de ejecución contractual, por lo cual no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. O sea, estas serán detalladas como tal. Los proveedores deberán manifestar que cumple con el requisito establecido, sin embargo, no serían susceptibles dentro de esta etapa. Solo cuando ya pasa la etapa de suscripción de contrato, ahí la entidad ya podrá, previo a la autorización del inicio de la obra, solicitar al contratista la aprobación de los documentos que sustenten el personal técnico, el equipo asignado, el proyecto y sobre todo, más importante, el cronograma de ejecución de obra. Asimismo, dentro de la evaluación de las ofertas tenemos el criterio de responsabilidad social. Esto va en concordancia del artículo 288 de la Constitución de la República. Las entidades podrán exigir a los contratistas, según su naturaleza propia, de cada objeto contractual, los parámetros de cumplimiento de ejecución. Estos criterios de responsabilidad social van conforme a lo establecido, como les mencioné, en el artículo 288, procurando la inclusión de la calidad de socios, trabajadores, subcontratistas, subproveedores de personas con discapacidad, adultos mayores, madres adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad, desempleados por más de 6 meses, personal con experiencia menor a 3 años, etc. Asimismo, el criterio de responsabilidad ambiental. Las entidades contratantes, dentro de sus parámetros, aplicarán este tipo de criterios. Asimismo, procurando que todas las contrataciones de bienes, obras y servicios generen menor impacto a lo largo del ciclo de vida y que generen un impacto ambiental positivo mediante un proceso de producción. Entonces ya esos serían los parámetros aplicables por parte de la entidad para que, en concordancia con lo que establece la Constitución, lleven a cabo su proceso. Aquí tenemos las causas específicas para el caso de la calificación. Asimismo nos menciona que el responsable designado por la máxima autoridad, su delegado o la comisión técnica dejará constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. Y aquí nos indica cuáles son las causas de rechazo y descalificación de las ofertas. Entonces aquí dice, no haber convalidado la oferta en el tiempo y forma dispuesta. Cuando la entidad contratante dentro del proceso de contratación y dentro de su etapa envió a convalidar determinado aspecto y el proveedor no convalidó en el tiempo establecido, esto es una causal de rechazo de la oferta. La existencia de errores no convalidables, si no existen errores que no se puedan convalidar, simplemente la entidad debe proceder como lo determina la normativa y descalificar. El cumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados en la etapa, determinados por la entidad contratante bajo la metodología cumple o no cumple. Eso es lo que le expliqué en las diapositivas anteriores. Dentro de esta etapa, si los proveedores pasan de la etapa cumple o no cumple, pueden pasar a la etapa de calificación por puntaje. Asimismo, como aspecto no menos importante, las entidades en ningún caso solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de la presentación de ofertas, ni tampoco información que puedan ser consultadas, consultadas en los registros públicos de información, ya que tienen acceso a información de cualquier contenido por medio de datos públicos, en este caso sería. Esto tampoco podrá ser rechazado ni descalificado en oferta por este tipo de causal. En el caso de que los requerimientos a convalidar sean notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el deferente en el término fijado para el efecto, o que presentados no resultaran satisfactorios. En este sentido, si el proveedor envió su convalidación dentro del término establecido, sin embargo, a pesar de eso, esto no ha sido lo que la entidad ha solicitado, simplemente no podrá convalidar ese parámetro y la entidad podrá seguir como establece la normativa y
rechazará en este caso las ofertas. Aquí hablamos un poco de los cumplimientos de cualquiera de los requisitos. Aquí nos menciona también lo que les dije, las metodologías, cumple o no cumple, las cuales están en el parámetro para que las entidades puedan rechazar una oferta. Dentro de los parámetros de evaluación, las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el CERCOP. Deben tomar en cuenta que siempre todo proceso de contratación debe ir alineado a lo establecido en los formatos o en los modelos de pliego y en la normativa vigente como tal. Asimismo, podemos determinar que las entidades contratantes, bajo su responsabilidad, deberán asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el portal de compras públicas sean los que realmente utilizarán en el procedimiento, evitando así direccionamientos en las contrataciones. Esto deben tomar en consideración bien las entidades contratantes. Hablando un poco de las reglas de participación, las entidades contratantes deben exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de los oferentes en los procedimientos de cotización de obra, bienes y servicios y licitación de obras, bienes y servicios. Entonces, en el primer gráfico tenemos las experiencias técnicas del oferente, el tiempo de existencia legal de las personas jurídicas y el patrimonio de las personas jurídicas. Esto también nos lleva un poco a que existen ciertas dudas que piden justificar el patrimonio en algunos casos a las personas naturales, cuando la normativa específicamente nos dice que es para las personas jurídicas. Aquí hablando un poco de la experiencia técnica del oferente, en los procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a 500.000, la experiencia de una persona jurídica pueda ser acreditada de la siguiente manera. En el punto A tenemos a través de una tercera persona, natural en este caso, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia de la persona jurídica participante por un término no menor a 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta. En el segundo punto, que es el B, tenemos que en el caso de una persona jurídica que posea el tiempo de constitución no menor a 12 meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante legal o por una persona en relación de dependencia. Las personas jurídicas podrán acreditar la experiencia del personal técnico mientras que mientras este personal se mantenga laborando en ello. Ese tipo de acreditación también se puede dar en el tema de las personas jurídicas. Asimismo, nos establece que para los procedimientos de contratación, donde cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a 500.000, no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida para los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto referencial antes mencionado, en este caso $500.000. En el tiempo de existencia legal será mínimo 3 años. Esto lo podemos verificar en el artículo 37 de la normativa secundaria en su anexo 9. Aquí nos está hablando del tema del patrimonio. Aquí nos habla específicamente, en el caso de una persona jurídica, las entidades contratantes verificará el patrimonio, sea igual o superior a relación al presupuesto referencial del procedimiento de contratación en función del tipo de contratación que vaya a realizarse. Así que esto es lo que los parámetros que deben tomar a consideración las entidades contratantes. Aquí tenemos un gráfico del patrimonio, ya sea de bienes y servicios. Aquí nos da los coeficientes, los porcentajes y los porcentajes. Entonces, esto también lo podemos encontrar en el artículo 37 de la normativa secundaria en su anexo 9. Asimismo, aquí donde dice por construcción de obras, aplica, no aplica, los porcentajes, todo eso podemos ir viendo de acuerdo a las fórmulas que tenemos establecidas en el cuadro de patrimonio. Asimismo, tenemos que el patrimonio establecido en el cuadro se podrá verificar a través de la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal realizado a través del Servicio de Rentas Internas o por documento equivalente en el país de origen para aquellas
ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido en idioma español. Entonces, en este sentido, la acreditación que se le pueda dar a las personas jurídicas debe ser verificable en este sentido, ya sea con la declaración de impuestos o con los documentos que ellos presenten, ya sea si es empresa extranjera, debe presentar el documento del país de origen, pero este siempre y cuando debe ser apostillado y traducido al español. Ya. También tenemos las excepciones, ¿no? Las reglas de participación no serán aplicables en los procedimientos previstos en el artículo 2. Esto nos habla en el artículo 2, numeral 2, de las calificadas por el presidente de la República que serían necesarias para la seguridad interna y externa del Estado. El numeral 8, donde celebren entre entidades del sector pública, estas entre sí o aquellas empresas públicas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos al 50% de, o a las entidades de derecho público y sus subsidiarias. Asimismo, es para el caso de la subasta inversa electrónica, que no serían aplicables estos aquí. Aquí tenemos un ejemplo básico para el cálculo del patrimonio, donde en el primer caso nos da el presupuesto referencial de $280,000, el patrimonio exigido sobre la fracción básica nos dice que es cero. Pero en el literal B, el patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica, que es el 5%, que no sobrepase los $250,000. Entonces, en la respuesta nos indica el excedente de la fracción básica de $280,000 menos 250,000 nos da un valor de $30,000, que es el 5% del excedente de la fracción básica. Y el 5% de que es 30,000 es igual a 1.500. Entonces, el 0 más 1.500 nos haría $1.500. Y en el caso 2, asimismo, nos habla del presupuesto referencial de $620,000, patrimonio exigido, nos da el ejercicio a sí mismo. Y asimismo nos da un caso 3, asimismo nos habla de un presupuesto referencial, en este caso es 3 millones, nos calcula el patrimonio y nos da el ejercicio como tal para que lo puedan ir viendo. También en el caso de índices financieros, aquí nos explica cuáles son los índices que se deben tomar en cuenta. En el caso de índices de solvencia, mayor o igual al 1%, y en índices de endeudamiento no menor al 1,5%. Ya, aquí nos vamos un poco al tema de la adjudicación, que nos menciona que la máxima autoridad de la institución, de acuerdo al proceso a seguir y en base al tiempo de contratación, adjudicará el contrato al oferente cuya propuesta sea de menor costo, de acuerdo a lo definido en el numeral 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a los parámetros objetos de evaluación previstos en cada procedimiento de contratación. Más allá en las otras gráficas nos habla prácticamente de la adjudicación. Nosotros estamos explicando un poco de la parte precontractual donde no se llega todavía a la adjudicación como tal. Igual las preguntas que tengan las pueden ir haciendo por medio del chat para poder ir solventando.
y, eh, nos hace Katiuska Vélez, que nos dicen cómo se pueden detectar las vinculaciones. Bueno, en este sentido ya las vinculaciones las debe detectar en este caso las entidades o el CERCON en su caso, porque pueden existir vinculaciones ocultas o vinculaciones abiertas, las cuales pueden incluso verificar en la normativa nuestra y en los anexos de vinculaciones para que puedan verificar si existen o no existen vinculaciones dentro de los operantes participantes. Ya, en referencia a la segunda pregunta realizada por Katiuska Vélez mismo, nos pregunta si una oferta presentada para menor cuantía, para menor cantidad de horas, el oferente presenta una oferta con un técnico que no adjunta el documento de respaldo que corresponde a la hoja de vida y actas. Bueno, en este sentido yo le voy a solicitar que verifique lo que nos establece el Reglamento General en su artículo 79, donde nos menciona de manera específica cuáles son los errores subsanables, los errores de forma subsanable, y aquí no, le voy a leer parte del contenido que nos establece que son errores que no impliquen modificación alguna del contenido sustancial de la oferta. Esto sería errores tipográficos, de foliados, de organización de la oferta, de calificación de documentos sobre capacidad legal o técnica, de ilegalidad o falta de claridad de información y de contradicciones o discordancias que causen dudas sobre la información. O sea, ahí la compañera Katiuska podría ir a verificar el artículo 79 para que pueda dilucidar un poco el tema de qué es convalidable y qué no es convalidable. Tenemos la otra pregunta de Jenny Castillo, donde nos dice, buenas tardes, se pueden ver a convalidar los índices financieros y solicitar que se adjunte el justificativo del banco. Ya, en este sentido, en el caso de los índices financieros, no es causal como tal de rechazo de la oferta, ya que estos requisitos mínimos obligatorios de cumplimiento deben estar establecidos de acuerdo al artículo 26 de la normativa secundaria. Sin embargo, si se encuentra referenciado dentro de la oferta, estas sí se pueden enviar a convalidar como tal.
Bueno, tenemos otra consulta que nos hace Andrés y nos indica en los procesos de régimen especial entre entidades públicas aplica la calificación de patrimonio. Bueno, en este sentido le voy a decir que no aplica, así como no aplicarían las garantías de fiel cumplimiento y otro tipo de garantías. Porque esto se trataría procesos de contratación entre entidades públicas. Tenemos otra pregunta que nos hace Patricio. Nos dice, buenas tardes, ¿se puede formar parte de la comisión técnica en un proceso de subasta inversa a un profesional no afín al objeto de contratación como delegado al titular del área requiriente? Bueno, en este sentido, ya esa designación le compete ya a la máxima autoridad para que pueda delegar, en este caso, a ser miembro de la comisión técnica. Sin embargo, al momento de ya designar un funcionario para un tema de ejecución, sí se debe buscar una persona que esté afín al objeto de contratación. Richard Troncoso nos hace la pregunta, en un proceso de obra entre entidades públicas del país con una empresa pública de otro país, ¿tienen la obligación de presentar garantías? O sea, en el caso de las empresas públicas, el proceso de contratación de empresas públicas no es necesario presentar garantías. Sin embargo, si usted me dice con empresas de otro país, ya ahí ya se rige un poco a la legislación del otro país en el proceso que se esté realizando. Y dentro de una compañía. Y aquí nos hacen otra pregunta. Edith Romero nos hace hacer un ejercicio de vinculación. Bueno, en el tema de las vinculaciones, ya como les manifesté, les compete ya a la entidad contratante. Sin embargo, la normativa nos dice cuáles son el tipo de vinculaciones. En este caso pueden ser de parentesco, de consanguinidad. Ese es el tipo de vinculaciones que puede detectar la entidad contratante. Sin embargo, el CERCOC también puede detectar otro tipo de vinculaciones en temas ya técnicos, donde puede ver equipos, personal. Entonces, el sector también puede validar ese tipo de vinculaciones, pero sin embargo a la entidad contratante le compete hacer ese tipo de vinculaciones, verificar si no tienen algún parentesco, algún grado de consanguinidad. Patricio nos hace la consulta, dice, una vez adjudicado un proceso de contratación, ¿en cuántos días se puede suscribir el contrato? Bueno, en el caso
de la suscripción del contrato, se establece un término de 15 días. Sin embargo, en el caso de ser consorcio, se amplía este término a 30 días. Aquí tengo otra consulta, me dice cuáles son los anexos de vinculación. En este sentido, yo le recomiendo que ingrese al portal. En la parte de normativas, nosotros tenemos establecidos todos los anexos. Dentro de esos anexos va a encontrar los anexos de vinculación. Ya, Eric nos consulta ampliar el tema de vinculaciones. Eh, bueno, para el tema de vinculaciones, yo le puedo manifestar que vaya a la ley dentro del numeral 9.4 del artículo 6. Ahí nos establece específicamente de manera clara y precisa las vinculaciones. Y ahí dice, se produce cuando existe un nexo, este sea de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, asociativo laboral, personal o social, entre diversos actores que concurren dentro de la contratación pública. Entonces, aquí las entidades contratantes podrán verificar este tipo de vinculaciones, que causen este tipo de nexos y que tengan perjuicios de una conducta ilegítima dentro de los procesos de contratación. Y asimismo le pueden solicitar al CERCOP para que de forma motivada, bajo los lineamientos establecidos, pueda detallar las vinculaciones específicas y aplicables para las contrataciones. Katius Cabeles nos menciona cuáles son los mecanismos de verificación que se podrán utilizar. En este sentido, le solicito que me aclare un poquito la pregunta para saber de qué específicamente se trata. Daniel Segovia nos hace otra pregunta. ¿Puede un servidor público estar siempre como administrador del mismo contrato cada año, aún sabiendo que existen más compañeros en el área que pueden cumplir esa función? Ya, en este sentido le digo que esa designación ya es responsabilidad de la máxima autoridad. Sin embargo, puede verificar lo que establece las normas de la Contraloría, normas internas de la Contraloría, donde establecen que pueden existir este tipo de rotación. En este caso, si usted menciona que solo es uno,
váyase a las normas de Contraloría para que tenga más conocimientos y pueden, en este caso podría ser otra persona. Tenemos otra consulta de Jessica Mero. Dice, buenas tardes, ¿es convalidable que un oferente envíe los formularios omitidos o eliminados algún literal del mismo? Bueno, en este sentido, como le digo, puede verificar específicamente lo que dice el artículo 79 del Reglamento General, donde le dice de manera específica qué es convalidable y qué no. En este caso, la omisión de alguna firma, podría ver en este sentido si es aplicable a eso. Estimada Lenny, unas dos personas de la sala nos solicitan, tal vez si te puedes apegar un poquito más al micrófono. Yo sí te escucho, pero cuando estás respondiendo a las preguntas, tal vez alzar un poco más de su tono de voz. Adicionalmente, indicarles a las personas que Lenin está leyendo las preguntas, pero lo habilita y deshabilita el micrófono. Entonces, mientras está leyendo, pues lo habilita el micrófono. ¿Sí? Esperemos un momentito, por favor. Tenemos otra consulta de Valeria, que nos dice que a partir del 2024 ya no existe un técnico que interviniente. ¿Quiénes nomás firman el acta de recepción provisional y definitiva? Bueno, en este sentido le digo que eh, la máxima autoridad, quien designa, en este sentido, eh, no estamos hablando de un proceso de contratación específico, sin embargo, podría ser en este caso el guardalmacén, el, el administrador del contrato o el fiscalizador en su caso, podría ser.
Tenemos otra consulta de Marixa donde dice el servicio de capacitación puede ser por subasta inversa. Bueno, en este sentido, le digo que el proceso de subasta inversa va dirigido a bienes y servicios normalizados. En este caso son productos ya homologados y en este sentido una capacitación sería un no normalizado. Entonces ya esto ya tendría que ver mucho con las especificaciones eh, que realiza el área y los montos de contratación. Patricio hace otra consulta, dice, por favor, ¿existe alguna fecha límite para que el CERCOP levante la suspensión de una subasta inversa cuando solo existe un oferente? En este sentido, le manifiesto que cuando existe una suspensión del proceso, ya sea por un solo proveedor calificado, la entidad, cuando suceda esto, debe enviar los descargos al CERCOP, motivando por qué calificó solo un proveedor y para que de esta manera el CERCOP pueda hacer la acción de control y posterior poder levantar el proceso si es así.
Bueno, estimados participantes, estoy revisando el tema de los que les gustaría que sean tratados en los siguientes eventos de capacitación. Tenemos 22 personas de la sala que les gustaría ver el tema de administración de contratos y a través del chat les estoy compartiendo nuestro cronograma. Sí, entonces les estoy compartiendo las temáticas que más pues quisieran observar de entre toda la sala. Entonces les estoy compartiendo el tema de administración de contratos, el tema de catálogo electrónico para proveedores catalogados, ¿sí? También hay un tema de giro de negocio que también hay algunos participantes que les gustaría y el tema del valor agregado ecuatoriano. Entonces, en este momento les estoy compartiendo lo que es la información para que nos puedan acompañar en los próximos webinars de la semana que viene. ¿Sí? Lenny, tal vez alguna otra pregunta adicional que quieras tratarla o si no, ¿sí? Básicamente las preguntas se dan tanto por el tema de las vinculaciones, en las cuales más o menos he direccionado cuál es el artículo que deben verificar y que las vinculaciones no tan solo las hace la entidad contratante, sino el CERCO como tal. Ok, entonces les queremos agradecer a todos ustedes por su participación, que tengan una excelente tarde y gracias Lenny por compartir tus conocimientos. Les esperamos el día lunes, como les había compartido en el chat. El día lunes tenemos el tema de la fase contractual y el registro de contratos, ¿sí? Esta interesante capacitación la vamos a tener a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11, ¿sí? Así que les esperamos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Lenny. Gracias y buenas tardes. Que pasen muy bien. Buenas tardes.